Entrevista. Estamos aquí con la autora Sandra Lorenzano. Nos está presentando su libro y en este momento vamos a platicar con ella sobre qué contiene esta obra. Bueno, Herida Fecunda, primero muchas gracias por la invitación. Herida Fecunda es el premio con el que gané el premio Málaga de ensayo. Y es curioso porque es un ensayo poético, en realidad. Es un ensayo que mezcla mucho de reflexión, pero sobre todo mucho de experiencia, de algo vivencial y de un lenguaje que busca transmitir esas emociones, mucho más que la racionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Hablo a partir de mi propia experiencia de exiliada. Yo llegué con el exilio del Cono Sur en 1976, hace 48 años que vivo en México, pero quise partir de mi propia experiencia para hablar de otras migraciones, de otros exilios, de otros naufragios, como los llamo yo. No hace falta que seas exiliada o que seas migrante para haber sentido esta herida de la que habla el título, una herida que depende en gran medida de nuestra voluntad volver fecunda. La idea de herida fecunda es una idea que viene de la escritora brasileña Clarice Lispector, ucraniana que llegó a vivir a Brasil. Y es esto, todos tenemos una herida en algún momento de la vida. Yo parto de mi exilio, pero puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser que pierdas tu casa por alguna razón, puede ser una ruptura amorosa. Esos para mí son naufragios. Y yo me pregunto en este libro, ¿qué llevamos en nuestra mochila, en nuestra maleta, en nuestro equipaje cuando sufrimos un naufragio? ¿Qué llevamos para después poder seguir viviendo? ¿Qué llevamos para que se convierta en algo fecundo, eso que nos ha marcado tanto? Fíjate que hay una teoría japonesa que es la del kintsugi. Kintsugi es que cuando se les quiebra una porcelana o una cerámica, esa técnica japonesa hace que se pegue, ¿no? La pegan con pegamento, pero ponen sobre los quiebres polvo de oro. Polvo de oro, porque la idea es que por mucho que logres volver a unir los pedazos, esa experiencia de quiebre ya te ha marcado, ya es parte de ti, parte de tu piel, parte de tu cuerpo, parte de tu corazón. Y entonces la idea es que este libro es una especie de kintsugi, ¿no? Es una especie de manera, a través de las palabras, de pegar los pedazos que a veces nos convertimos en esa porcelana rota o en esa cerámica rota, nos quebramos por alguna razón e intentamos volver a pegarlos, sin disimularlo, sin ocultarlo, porque es imposible ocultarlo. Entonces, mejor asumir que es imposible y convertirlo en parte de ti. O sea, ya somos distintos. Entonces estamos hablando de un duelo necesariamente transformador. Nos cambia nuestra manera de ser. Y entonces mejor asumirlo y básicamente es como resignificar esa pérdida, ¿no? Así es, a partir de mi experiencia y de otras experiencias de gente que ha sufrido exilios en distintos momentos de la historia, pero también pensando en nuestras migrantes, por ejemplo, las mujeres hondureñas o salvadoreñas que quieren cruzar nuestra frontera sur y que atraviesan un infierno, o nuestras propias migrantes queriendo llegar a Estados Unidos. Todas esas migraciones, todos esos exilios que después puedes, por supuesto, extrapolar a otras experiencias de pérdida. Es eso, es una pérdida, es un duelo, pero también es la voluntad de transformar eso en algo que te permita seguir adelante, en algo que te enriquezca. ¿Qué fue lo más difícil justamente en este cambio tan drástico? Una cultura bien distinta, aunque parece que no lo es, ¿no? Sí, yo cuando llegué a México tenía 16 años y sabes que los adolescentes nunca quieren ser diferentes a otros adolescentes, quieren ser parte del clan, de la tribu, ¿no? Entonces, pues yo traté de
pues disimular todo lo posible que venía de otro lado, como digo, en este caso de la Argentina. Y eso, digamos que viví una adolescencia como muy dividida entre lo que era adentro de mi casa y lo que era fuera de mi casa con mis amigas, mis amigos. Pero tardé mucho tiempo en darme cuenta, yo que hace muchos años que me dedico a la literatura, que tengo varias novelas, varios poemarios, que enseño literatura, me di cuenta hasta ahora, cuando empecé a escribir el libro, que eso había tenido un efecto sobre mi lengua, sobre mi idioma, mi manera de expresarme. Y es ese el punto de partida para ir como explorando qué es lo que se transforma en esos espacios cuando sufres estas experiencias. Y después cómo, a partir de la palabra poética, digo yo, de la palabra literaria, logras eso, poner polvo de oro. Pero me gusta mucho decir que pues al final vivimos en América Latina, así que no sé de dónde vamos a sacar el oro. Entonces hablo mucho del surcido, ¿no? Que es algo mucho más familiar, mucho más femenino también, porque más cercano. Entonces, pues yo digo que después de una experiencia así de pérdida, lo que haces es surcir, ¿no? Surces tu corazón, surces tu experiencia, surces tu piel y entonces quedas esa nueva tú que no vas a poder disimularlo. Casi somos, ¿se acuerdan del Frankenstein de las caricaturas? Así con tu cosita aquí en la frente, tu tajo aquí en la frente, el surcido. Entonces vamos por la vida siendo mujeres surcidas. Y básicamente cuando escribimos también descubrimos. ¿Qué descubrió Sandra Lorenzano en esta obra? Descubrí que afortunadamente no estoy sola. En dos sentidos. Por un lado, que hace muchos años que este país es mi país. Yo siempre aprovecho para agradecerle a México eso, porque que alguien que tuvo que dejar su tierra, que tuvo que dejar su familia, su casa, de pronto encuentre un lugar que pueda llamar hogar, es que no hay palabras para agradecerlo. Y por otra parte, que hay muchas escritoras y escritores a lo largo de la historia que también han pasado experiencias como estas y he aprendido a verles sus costuras, sus surcidos. Y bueno, en este caso, ¿cuál fue el motivo por el que sale Sandra Lorenzano? Por la dictadura militar. Estaba yo con mis padres, ellos tenían compromiso político y un buen día dijeron, nos vamos a México. Por supuesto, yo dije, yo no me voy a ningún lado y no me dieron muchas opciones de elección porque era cuestión de vida o muerte, algo que en ese momento yo no entendía. Y bueno, y así fue como un 9 de julio de 1976 aterricé en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y ahora que yo viajo mucho, en este momento dirijo la sede que tiene la UNAM en Cuba, entonces voy mucho entre La Habana y México y siempre cuento muy feliz que cuando llego a la Ciudad de México sé que es el único lugar del mundo donde yo digo, ya estoy en casa. Y eso me da mucha felicidad y el libro me ayudó también a reconocerlo. Ahora, básicamente, a veces cuando llega uno a otro lugar hay una resistencia, ¿no? A veces no se siente uno ni de aquí ni de allá. ¿Cómo fue ese proceso? Así sí nos puede decir Sandra Lorenzano. ¿Cómo fue? Fíjate que como era adolescente y llegué a un grupo de adolescentes, a un colegio como muy abierto y muy receptivo a gente de otros lugares, me sentí enseguida muy cómoda. Enseguida me sentí parte de ese grupo. Y eso, la verdad es que es algo azaroso. Me tocó así y gracias a eso quizás pienso lo que pienso de toda esa época del exilio y demás. Pero siempre digo que tengo dos talismanes en la vida. Uno es la escritura, ¿no? La literatura, leer o escribir, la palabra poética. Siempre cuando ando un poco perdida en la vida, que a veces pasa, vuelvo a mis libros favoritos, a mis poetas favoritos. Y lo otro que aparece también en el libro, y por eso me interesa destacarlo, es la piel de la persona amada. Cuando me siento eso, muy perdida, necesito que la persona que amo haga así
yo pueda poner la cabeza aquí y me diga, no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces, esos son mis dos talismanes en la vida y aparecen, por supuesto, en Herida Fecunda. Son los dos talismanes que me ayudan a ser esta mujer surcida que ahora ven acá. Y finalmente, Sandra Lorenzano, ¿qué ha aprendido en este periodo largo ya, hablando con otras personas que han tenido que dejar obligadamente su país? Sabes que me parece que todas las personas que han tenido que dejar su hogar tienen también, y eso es lo que he aprendido y para mí es una enseñanza muy, muy importante, tienen también muchas ganas y mucho deseo de poder transformar esa realidad que los ha lastimado, de poder reconstruirse a partir de eso. Y eso te da mucha energía. Primero me resulta muy conmovedor, muy emotivo, de verdad me conmueven. Ahora estoy trabajando mucho con mujeres migrantes, es parte del trabajo que hago, y con jóvenes, y de verdad ves a estas personas que lo han perdido todo, que no tienen demasiadas oportunidades y que sin embargo están poniendo todo para salir adelante y dices, por supuesto que vamos a hacer que todo el mundo pueda ser fecunda esa herida inicial. Bueno, pues básicamente esta es la experiencia de Sandra Lorenzano que nos comparte algo muy profundo, muy personal, pero también que nos conecta porque tenemos un fenómeno migratorio muy grande, ¿no? Tenemos ahora mismo una presión justamente para frenar la migración, pero es muy compleja la realidad. Entonces, con esta reflexión nos despedimos platicando con Sandra Lorenzano de algo muy profundo y que nos une bastante en América Latina. Muchas gracias.